¿Estás buscando un monitor que cumpla con tus expectativas en gaming sin que agote el saldo de tu cuenta bancaria? Pues quédate con nosotros porque tenemos un Philips Evnia que te va a flipar. Muy buenas a todos y bienvenidos a Gaming.es. Hoy tenemos en nuestras manos el Philips Evnia 27M2C5500W, una denominación que no voy a volver a decir por lo liosa que es y porque estoy seguro que la voy a cagar. Un monitor que dentro del ámbito gaming tiene unas especificaciones muy interesantes para la gran mayoría de usuarios y sobre todo nos llega para subir ese nivel en nuestras partidas sin llegar a desembolsos demasiado estratosféricos. Y si es que normalmente cuando hablamos de gaming tendemos a buscar las especificaciones más bestias del mercado, pero ¿realmente tienes un equipo que te permita jugar a 4K a 240 Hz? Probablemente no. Y por eso Philips ha decidido centrar o lanzar este monitor, un monitor que pasa de ese 1080 que queda relativamente anticuado, aunque sigue ofreciendo una muy buena experiencia de uso, para ofrecer una resolución Quad HD o 2K con una frecuencia, una tasa de refresco de hasta 240 Hz, lo cual ya nos situaría en un PC de gama media alta, con por ejemplo una 4070, una 4070 Ti, incluso una 4080, para poder obtener ese extra de resolución con la resolución Quad HD y obtener un frame rate elevado. Todo ello con un diseño que huye de las estridencias que suelen acompañar al gaming y que mantiene sobre todo un precio que no llega a ser el salario de un mes. Como siempre, comenzamos un poquito con las especificaciones técnicas. Tenemos un panel VA de 27 pulgadas de diagonal con un diseño curvo 1000R, resolución Quad HD 2K de 2560 x 1440 píxeles, tiempo de respuesta de 1 milisegundo y una tasa de refresco de 240 Hz con AMD FreeSync Premium Pro, teniendo un contraste típico de 3000:1 y un brillo máximo de 400 nits con display HDR400, retroiluminación White LED, ángulo de visión de 178 grados y cobertura del 98,5% del espectro NTSC y el 119% del sRGB, contando con tecnologías Low Blue y Flicker Free para cuidar nuestra salud ocular. Por tanto, tenemos un monitor que cuenta con unas especificaciones, como ya hemos dicho, equilibradas, que no llega al PC Master Race, por así decirlo, que necesitaría equipos con procesadores super bestias y con gráficas super bestias, como una 4090, por ejemplo, para poder jugar a 4K a un frame rate elevado y que realmente muy pocos usuarios pueden llegar a aprovechar. Es un monitor más aprovechable y que baja muchísimo el listón de los precios para que sea más afordable o más asequible para el resto de usuarios. En lo referente a la ergonomía, también cuenta con una peana incorporada con un sistema en V, un sistema de patas en V que le otorga una gran estabilidad, pudiendo ser regulado en altura, inclinación y rotación lateral, contando en lo referente a conexiones de vídeo con 2 DisplayPort 1.4 y 2 HDMI 2.0, contando con 4 puertos USB 3.2 generación 1, 2 de ellos con carga rápida BC 1.2 y un conector ya de auriculares, careciendo de altavoces integrados, aunque como bien sabéis los altavoces integrados en los monitores pues suelen ser un poquito pobres. Además, y a pesar de que hemos dicho que la montura incorporada cuenta con un apartado ergonómico relativamente bueno, gestión de altura, de inclinación vertical y de rotación, también podremos sustituirlo por un brazo de escritorio si así lo deseamos, gracias a su compatibilidad con el estándar BESA 100%. En lo referente a estética, obviamente la parte delantera es un monitor curvo con unos paneles ínfimos y la trasera huye de la experiencia gaming, contando con un patrón acabado plástico, mate, negro, con un patrón cuadrangular, cuadraditos, que le da una estética diferente sin llegar a ser estridente y careciendo de RGB. En lo referente al control del OSD tenemos un joystick botón de encendido y apagado con el cual podremos navegar a través de este menú para conseguir una configuración del monitor de forma muy rápida, sencilla e intuitiva.
Dicho todo esto, pasamos a la experiencia de uso y conclusiones. Estamos ante un monitor con unas especificaciones sobresalientes, capaz de hacer que disfrutemos al máximo de nuestro hobby del gaming, con una resolución más que suficiente dentro de esta diagonal para obtener o poder aprovechar toda esa potencia que tenemos en nuestro PC en lo referente a resolución, con hasta 240 frames por segundo, gracias a los 240 Hz y un tiempo de respuesta de 1 milisegundo. Unas especificaciones muy bestias, pese a que no sea lo más top del mercado, con un precio que ronda unos 440 euros aproximadamente, que, teniendo en cuenta todo lo que es capaz de ofrecer el monitor, nos parece más que comedido o ajustado. Nuevamente volvemos a incidir en las ventajas de un panel curvo, menos fatiga visual, más sensación de inmersión, resolución más que suficiente 2K en 27 pulgadas, más tontería, muy buena tasa de refresco y un tiempo de respuesta aceptable incluso para competitivo. Por todo esto le otorgamos los galardones de Premium recomendado, calidad-precio y diseño, por obtener esa estética tan acertada, huyendo de la estridencia que caracteriza a otros modelos gaming. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y un saludo.